Quiero compartir en esta tarde un fundamento esencial para la vida del creyente y se llama la obediencia. Hay una lectura en el primer libro en el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, es primera de Samuel 15, que narra una historia, diríamos que, eh, wow, es una historia tremenda. A mí me sorprende porque refleja el carácter de Dios y refleja las cosas que para Dios tienen importancia. No las que uno cree o las que se imagina o simplemente las... Dios está, su corazón, su mente, por decirlo de manera, el carácter de Dios está cimentado en cosas eh, que nos desbordan, que no siempre entendemos. Y, y creo que eso es lo que lo hace Dios, porque no solamente está comprendiendo a nosotros, pero sin dejar de comprendernos nosotros, Él se muestra a nosotros como Él es. Y creo que cuando Él ha permitido que la palabra de Dios eh, narre situaciones para que le conozcamos, significa que Él quiere que en verdad sepamos quién es Él y cómo quiere hacer las cosas Él, cómo le gustan las cosas a Él. Eh, Esta carta dice en primera de Samuel 15. Cierto día Samuel le dijo a Saúl. El contexto antes de empezar, gracias, permítame un momento, Saúl es un rey elegido por Dios en una circunstancia en que el pueblo estaba aprendiendo a tener un rey. Y quizás por su falta de credibilidad, de creer en Dios, lo que era Dios y lo suficiente que era Dios, pues Dios, el pueblo de Israel le pide un rey a Dios y Dios en su misericordia como que les concede esto. Entonces, el profeta que está en ese momento y el que bendijo y trajo ungió a Saúl el profeta es Samuel que unge a Saúl como uno de los reyes, el primer rey de Israel. Entonces cierto día Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, el rey, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora, escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió a Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Ve ahora y destruye por completo. Quiero hacer énfasis en las instrucciones de Dios. Destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabra, camellos y burros, lo que sea. Todo lo que le pertenezca a la nación amalecita, destrúyelo. Entonces Saúl movilizó a su ejército en obediencia. En Talaín eran como 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Wow, era un ejército enorme. Después Saúl y su ejército fueron a la ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió a esta advertencia a los ceneos. Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Evitaron ser confundidos o involucrados en la instrucción de Dios, de acabar a todos los amalecitas. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur. Al oriente de Egipto capturó a Agag, el rey de Amalecita, pero destruyó por completo todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les agradó, ¿cierto? Con todo lo que les atrajo.
dice esta versión. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. El Señor, en el verso 10, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey. Bueno, aquí hay un par, como que Dios da una instrucción, Saúl arranca como obediente a cumplir esa instrucción, pero algo pasa y lo seducen lo seducen las cosas buenas que encuentra de los amalecitas y termina cuidando o respetando la vida, conservando la vida del rey amalecita, Agag, y conservando lo mejor de su tesoro, del botín. Entonces el Señor ve esa actitud de parte de Samuel, pues, y el Señor se pregunta, bueno, Saúl, ¿qué está pensando? Le di una instrucción, le dije que destruyera todo, y ¿por qué me contradice? ¿Por qué va en contra de lo que yo le estoy pidiendo? Continúa en el 10 diciendo, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey. Entonces, ¿quién de ustedes se siente bien cuando alguien le dice, mire, lamento haberle dado la confianza a usted, lamento haberle encomendado este favor y usted no me lo hizo bien? Lamento haber dado esta orden como cuando un jefe le da una orden a usted, lamento haberle dado la orden a usted para hacer esto y no lo hace bien. Y terrible sentirse, me he dicho, ser el que desobedece y no atiende una clara instrucción de parte de Dios. Continúa diciendo, lamento haber hecho a Saúl rey. Porque no me has sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato? Porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Samuel sabía sabía en qué se había metido, en el problema que se había metido Saúl. Y Samuel dice, no, tengo que orar, tengo que ver si el Señor concede misericordia, tengo que hacer algo. Pero ¿cómo es posible que este hombre, a quien se le da una bendición, que se le unge, que se le pone como rey, no sepa seguir instrucciones de parte del rey que lo puso como rey? ¿Sí? Del rey de reyes, del Señor de señores. Entonces, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl, quien le dijo, alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Ya estamos viendo qué es lo que estaba en el corazón de Saúl. Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Hola, ¿cómo estás? Como si no hubiese pasado nada. ¿Cierto? Y le dice, que el Señor te bendiga, le dijo Saúl a Samuel. Le dijo, llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese? Le pregunta Samuel. ¿Qué es todo ese balido de ovejas? O sea, todo ese grupo de ovejas y de cabras. Ese mugido de ganado que oigo. ¿Qué es todo esto? Ah, es cierto, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Saúl le dijo, aunque tengas en poca estima, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel?
El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Porque, ¿por qué no obedeciste al Señor? Le pregunta Samuel. ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Yo sí obedecí al Señor, insistió. Cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey Agag para destruir a todos los demás. Pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor Dios de Gilgal. Ahí como que Saúl empieza a entender que Dios está molesto con él y como que dice, no, es que todo eso lo traje para darle un sacrificio a Dios. Seguramente las intenciones del corazón no era ese, era enriquecerse con ese botín, con el botín que Dios haya establecido destruir. Entonces, Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Quiero que escuche estas palabras del profeta Samuel, porque él hace como una retrospección y está discutiendo con un hombre que no está admitiendo que no cumplió con el propósito, con el mandato, con la instrucción de Dios. Y el otro está discutiendo, no, yo sí hice, ahí está el rey Agag, pero eso lo podemos matar en cualquier momento. Y sus ovejas es para traer un sacrificio. No, esa no fue la instrucción de Dios. Luego, la reflexión que está tratando de hacer Samuel confrontando a Saúl dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha. Mira, escucha, Saúl, le dice. Escucha, pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Escucha tú, iglesia. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. O sea, no podemos no podemos equivocarnos en esto. Independientemente de que hayas traído Saúl, independientemente de que hayas traído algo para sacrificio de Dios, esa no era la instrucción de Dios. No justifiques tus hechos, no intentes manipular a Dios. Y lo que Él te dijo, una instrucción clara, como todas las instrucciones que tenemos de Dios. Y la sumisión, estar sujetos a Dios, es mejor que ofrecer, es mejor que tus ofrendas. En ese caso, la grasa de los carneros era una ofrenda a Dios. Era como el aceite, el petróleo, para que el holocausto ardiera. Es mejor que tus ofrendas. Es mejor que tus sacrificios. Y hay una aclaración interesante aquí enseguida, apenas el Señor habla sobre la obediencia y la importancia de la obediencia. La rebelión es tan pecaminosa, la rebelión, rebelarse contra Dios y lo que Él quiere que hagamos, es tan pecaminosa como la hechicería. Es la comparación que hay. Y la terquedad, esta sí más me preocupa esta, la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos, como la idolatría. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hay una sentencia, una vez hay una claridad, Samuel le explica que efectivamente a su terquedad y su rebelión, Dios la ha sentenciado quitándole como rey. Entonces Saúl le contestó a Samuel en el verso 24. Es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Un hombre que no se basa en su convicción
y su fe con Dios, sino que está atento a lo que los demás piden para terminar haciendo lo que los demás quieren, para agradar a los demás. Mejor le había sido agradar a Dios que a los demás. Como Pedro en algún momento dijo, mejor es agradar a Dios que a ustedes. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, cuando Dios toma una decisión, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado, así como se rasgó ese pedazo de su túnica, y Saúl se quedó con el pedazo de túnica de Samuel. Así mismo le da ese ejemplo ahí a Saúl. El Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro. A uno que es mejor que tú. Yo no sé si usted logra captar. Cuando usted está desobedeciendo a Dios y Dios entrega bendiciones a otras personas, está en alguna medida diciendo, mira, no te voy a dar esa bendición, voy a entregársela a otra persona que es mejor que tú, que sí obedece lo que yo le digo. Muchas veces como padres hacemos eso. No te entrego esta bendición, se la entrego a esta, porque Él es mejor que tú obedeciendo. Aquel que es la gloria de Israel, no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Wow. Es increíble, ¿no? ¿De quién está hablando aquí? Hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel, no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces está hablando de la descendencia de Jesús. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que él está preocupado por quién es y está cegado por su necesidad. Entonces Samuel por fin ascendió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Tarde, porque adoración significa obediencia. Entonces, la adoración es algo que no es algo light, no es algo liviano para Dios. Dios quiere que en verdad le obedezcamos en todas sus instrucciones. Si usted revisa la instrucción de Dios, usted puede encontrar varias observaciones, varias características importantes. Algo que quiero resaltar, una que quiero resaltar, ¿sí? Es que las decisiones de Dios, o a veces lo que Dios nos pide, no necesariamente podemos entenderlo. Algunas personas, uy, pero ¿cómo van a matar niños? ¿Cómo van a matar? Esa era la instrucción de Dios. ¿Quién cuestiona a Dios en ese sentido? Mujeres, hombres, adultos, ancianos, niños, recién nacidos, los animales, todo tenía que ser destruido según la instrucción de Dios. Y esa era la obediencia que Dios quería ver en Saúl. Pero fíjense que Saúl no tuvo problema de matar todos a ellos. Lo que tuvo problema es en su ambición. Cuando vio el ganado, el botín, la belleza del botín que tenía este rey Agag. Y quizás por alguna razón dejó a Agag vivo por ser condescendiente con algo. No explica exactamente qué. Pero puede ser un tema de diplomacia, un tema de conservarse, digamos que no soy un rey sanguinario, dejo vivir a los reyes, lo demás sí lo destruyo. Es decir, siempre buscando, creo yo, un bienestar propio, una imagen de un rey bueno, un rey
Un rey que siempre quería ser aceptado por las personas. Entonces, no siempre podemos entender la obediencia, las instrucciones de Dios. Por lo tanto, me lleva a eso a la segunda, que es ser obediente es un tema de tiempo de permanente. No es hoy somos obedientes, mañana no, mañana otra vez sí, pasado mañana no. Uno no puede estar en una obediencia parcial con Dios. O uno está obediente con Dios, o uno está en desobediencia con Dios. Y Dios ha dado muchas instrucciones para poder seguirlas y para poder enriquecer nuestra vida, pero también para poder ser modelos a otras personas. Si nosotros no aprendemos obediencia, ¿cómo nuestros hijos aprenderán obediencia? Si nosotros no aprendemos obediencia, ¿cómo podemos hablar de obediencia? ¿Con qué autoridad? Si Dios nos ha pedido algo, de Señor, te pido que me digas cómo hacer esto y eso, y Dios te dice eso, ¿cómo Dios se siente cuando tú, bueno, me pediste consejo, te lo di y ahora no quieres hacerlo? Quizás no es lo que tú querías, escuchar y hacer. Yo me acuerdo mucho, hubo una época como jóvenes, nosotros orábamos por la novia y le pedíamos la dirección a Dios por si esa fuera la novia, ¿no? Y muchas veces nosotros oramos y sentimos que era la voluntad y terminamos besándonos y terminamos siendo novios. Uno lo que se daba cuenta es que terminaba haciendo lo que uno quería y no necesariamente lo que Dios quería. O sea, el hecho de estar involucrados emocionalmente, el hecho de sentir atracción y el hecho de pasarla bien con una persona no significa que sea la voluntad de Dios. Dios habla de una manera muy diferente. Por ejemplo, Dios dice, bueno, ¿es yugo desigual o yugo igual? O sea, me ama a mí, me teme a mí. Esa es la primera cosa que hay que obedecer para establecer una relación con una persona. En el caso de mis hijos, siempre los he invitado a que revisen si esa persona ama a Dios o conoce a Dios. La mayoría de las veces cuando no ha obedecido esto, traen bendición a su vida. Cuando no y se involucran con personas que no creen en Dios, tienen unos conflictos enormes en sus vidas. Porque no comparten los mismos valores. Su vida no está centrada en Dios, sino en otras cosas. Entonces, ¿qué otra característica podemos hablar de la obediencia aquí? Por ejemplo, la obediencia, hay cosas, ¿cómo entender la obediencia en la familia? Entonces, yo le pregunto al marido, ¿usted está siendo esposo, está siendo la cabeza de su hogar? ¿Está tomando las decisiones guiado por Dios y el Espíritu Santo de Dios? ¿Está asumiendo su rol como cabeza del hogar? Esto puede generar algunas discusiones acá, porque muchas mujeres terminan tomando las decisiones de su hogar. Dado que su esposo no tiene los pantalones puestos, no está asumiendo el rol que Dios le dio y tomando las decisiones de su hogar. Entonces, al hombre, como cabeza de hogar, le cuesta mucho a veces asumir las decisiones de su casa y asumir su rol, porque es muy fácil estar delegando la responsabilidad de su casa. Y la mujer fácilmente asume esa posición. Entonces, por eso, así como el marido no está obedeciendo muchas veces en el desarrollo del rol, del rol que le toca como hombre en la casa, que Dios, el rol que Dios le dio, no estoy hablando de importancia, si es más importante o no, eso no lo establece Dios. Lo que establece Dios es un rol a cada uno, y hay que ser obedientes a ese rol. Entonces, el marido necesita establecer su rol como líder de la casa, como cabeza de su hogar, así como Cristo es cabeza de su casa, cabeza de él. Y la mujer, pues la mujer cuántas veces no está siendo obediente a esa autoridad, sino que quiere siempre estar por encima de esa autoridad.
Fíjense que son formas esenciales de la obediencia. Que la mujer asuma su rol dentro de su casa, ¿cierto? Que el hombre asuma su rol como varón de la casa, como hombre de Dios de la casa, y que la mujer desarrolle también entonces un sentido de obediencia, de respeto, de sumisión a la autoridad que Dios ha colocado en casa. Fíjense que son aspectos fundamentales de la obediencia, como el aspecto fundamental de la obediencia de los hijos para con los padres. Cuando un padre le dice, no, eso no está bien, no me parece, quiero que consideres esto, no me parece que vayas a hacer esto. Y los hijos, en alguna medida, están muy emocionados con lo que piensan, creen, se justifican a sí mismos, creen saber mucho de la vida y sobre todo ignoran el consejo de Dios. Casi que yo puedo decir que cuando un papá o una mamá están bajo la soberanía de Dios, su consejo tiene que ver mucho con lo que cree Dios que hay que hacer. Pero los hijos ignoran esto. Los hijos necesitan aprender a obedecer. Ahí es donde yo digo que también, si nosotros hemos aprendido a obedecer a Dios, eso también se enseña a través del ejemplo. Hay cosas que la obediencia no es un tema solamente de, no es un tema intelectual, eso es una práctica permanente. Es una práctica permanente en todo. Cada mañana al levantarnos, a organizar nuestra vida, al ir delante del Señor. El Señor dice, buscadme y viviréis. ¿Cuántas veces escuchamos su voz y hacemos lo que Él quiere? Quiero compartir con ustedes algunos versos que tienen que ver con la obediencia y que nos permiten también, bueno, creo que los perdí por un momento. Sí. Aquí hay un ejemplo fundamental y es que a veces la tendencia de nosotros es sustituir los sacrificios, sustituir la obediencia que le debemos a Dios por los sacrificios. Y Dios no está de acuerdo con esto y Dios no le interesan nuestros sacrificios, le interesa nuestra obediencia. Esta tarde yo quiero animarles a... La semana pasada hablábamos sobre la necesidad de emprender una forma de oración y estudiábamos la oración de Javes, y la necesidad que teníamos de reconocer a Dios y extender nuestras vidas, de seguir creciendo, llevar nuestra vida a un nivel diferente con la cual terminamos el año pasado. Nos hacíamos preguntas importantes sobre si al frente del Señor estaríamos siendo calificados como siervos fieles o de pronto como siervos que no hemos sido fieles. Si la semana pasada entendíamos la necesidad de emprender un proceso que transformara nuestra vida, que nos llevara a un nivel diferente de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestra esposa, de nuestra relación con nuestros hijos. Ese desafío, ese challenge que tenemos para agradar a Dios en todo lo que nos ha pedido que le agrademos. Esta enseñanza de la obediencia es un fundamento esencial para que eso se cumpla. No podemos, es imposible agradar a Dios sin fe. Y el gran problema de la obediencia es la fe. No obedecemos a Dios porque no le creemos. Y estamos siendo confrontados en estos días con este virus, con necesidades económicas, con problemas en las relaciones. Estamos siendo confrontados de muchas maneras y el hombre tiende a hacer sacrificios más que obediencia. Tiende a hacer esfuerzos más que obediencia. La primera cosa que hay que obedecer es correr a los brazos del Señor
correr a su palabra, correr a ser restaurados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Hay cosas esenciales. Y Dios está anhelando que nosotros le obedezcamos. Es que necesitamos tomar una decisión, creer en quién es Dios y el plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Yo les animo en esta semana a que podamos colocar nuestro corazón en las cosas, en las manos de Dios. Coloque su corazón en las manos de Dios. Deje de actuar con su propia prudencia. La palabra de Dios dice que no lo haga. Que podamos fiarnos de Él. Que no actuemos bajo nuestra propia prudencia. Que podamos contemplarlo a Él en todas nuestras cosas. Y Él va a ser fiel y va a ajustar nuestras veredas, va a organizar nuestro camino. Hermanos, esta semana haga la prueba. Obedezca a Dios en todo lo que Dios le ha pedido que haga. Usted no necesita preguntarle, ¿pero qué es lo que me ha pedido que revise? ¿Está orando? ¿Está ayunando? ¿Está estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo está hablando y enseñando a sus hijos la palabra de Dios? ¿Está hablando y compartiendo con su esposa las cosas que Dios tiene? ¿Están orando juntos? Es decir, hay cosas básicas, esenciales, que nos van a permitir empezar a entender que la obediencia de Dios se completa, se arma, se construye con cosas muy pequeñas, Lo animo a buscar la presencia del Señor y a obedecerle en todo, en las cosas pequeñas, porque si en lo poco somos fieles, Él nos pondrá sobre mucho. Dios les bendice, una buena semana para todos.